Nazaret, una aldea insignificante, perdida entre las colinas de Galilea. En el año 1 después de Cristo, mientras Roma gobernaba a más de 60 millones de personas y el emperador Augusto consolidaba el imperio más poderoso del mundo, en esta pequeña colina vivían apenas entre 200 y 400 habitantes. No había murallas, no había palacios, no había legiones, no había riqueza, solo casas de piedra áspera, techos de barro, caminos de tierra y el constante olor a trigo molido y madera recién cortada. Nazaret ni siquiera aparecía en los grandes mapas del Imperio Romano. No era mencionada por historiadores como Josefo. No figuraba en registros militares importantes. Era, literalmente, un punto olvidado en el mundo. Y, sin embargo, aquí crecería el hombre que dividiría la historia en dos. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Esa era la opinión común. Nazaret estaba tan marcada por la insignificancia que su nombre era casi un insulto, pero lo que parecía pequeño estaba a punto de convertirse en eterno. Imagínalo, mientras en Roma se celebraban triunfos militares, se levantaban templos de mármol y se trazaban carreteras que atravesaban continentes. En Nazaret una familia despertaba antes del amanecer. No había lujos, había polvo, no había mármol, había piedra caliza trabajada a mano. No había discursos políticos. Había oraciones susurradas mirando hacia Jerusalén. Aquí no se hablaba de conquistar el mundo, se hablaba de sobrevivir. El agua se sacaba de un pozo comunitario. El pan se amasaba cada día. El trabajo era físico, agotador, constante. Y en medio de esa rutina invisible, un niño crecía en silencio. 30 años. 30 años de anonimato absoluto. 30 años en los que Roma no notó nada. Jerusalén no sospechó nada. Los poderosos no vieron nada. Pero cada piedra, cada herramienta, cada jornada bajo el sol estaba formando algo que el imperio jamás podría destruir. ¿Cómo era realmente vivir en Nazaret? ¿Qué se comía? ¿Cómo eran sus casas? ¿Qué se sentía crecer bajo la ocupación romana? ¿Cómo era la vida diaria de una familia judía humilde en aquel rincón olvidado? Hoy no vamos a hablar del Jesús que camina sobre el agua. Vamos a hablar del Jesús que cargaba madera, no del que predicaba a multitudes, sino del que creció entre campesinos. Porque antes del ministerio hubo silencio, antes de los milagros hubo trabajo, y antes de cambiar el mundo, vivió como uno más en una aldea que nadie consideraba importante. Acompáñame. Vamos a caminar por las calles polvorientas de Nazaret en el año 1 y descubrir cómo el lugar más insignificante del mapa se convirtió en el epicentro de la historia. El sol aún no ha salido. Nazaret está en silencio. No hay ruido de carros. No hay mercados abiertos. No hay soldados marchando. Solo el viento suave que baja por las colinas de Galilea y el canto lejano de un gallo que anuncia el amanecer. En una pequeña casa de piedra caliza, construida contra la ladera, una mujer se mueve antes que los demás. María ya está despierta. La casa es sencilla. Un solo espacio principal excavado parcialmente en la roca. El suelo es de tierra apisonada. En una esquina, vasijas de barro almacenan aceite, grano y agua. En otra, herramientas de madera y piedra descansan después de la jornada anterior. María se arrodilla frente al molino de piedra, coloca los granos de trigo entre las dos piedras circulares y comienza a girar. El sonido es constante, rítmico, grano triturándose, polvo elevándose en el aire. El trabajo de cada día. No hay pan comprado. El pan se hace desde cero, cada día. Aún es oscuro cuando José abre los ojos. Se incorpora lentamente. Sus manos están endurecidas, marcadas por años de trabajo. No es un hombre rico, es un tectón artesano, constructor, trabajador de la piedra y la madera. Nazaret no tiene grandes construcciones, pero a pocos kilómetros está Séforis, la ciudad romana que Herodes Antipas está reconstruyendo. Allí sí hay trabajo, allí sí hay columnas, teatros, edificios administrativos, calles pavimentadas al estilo romano, y José ha caminado muchas veces hasta allí. Casi una hora de trayecto. Jesús, todavía joven,
Ya ha hecho ese camino junto a él, pero hoy aún duerme. La familia se reúne antes de que el sol asome completamente. José pronuncia el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La oración no es formalidad, es identidad, porque aunque Roma gobierne la tierra, Israel pertenece a Dios. Nazaret es pequeña, tal vez 300 habitantes. Casas agrupadas sin orden perfecto, adaptadas al terreno irregular, algunas conectadas por pequeños senderos de tierra. No hay planificación urbana romana aquí, solo supervivencia. Cuando el sol finalmente aparece por el horizonte, el pueblo despierta. Hombres salen con herramientas al hombro. Mujeres caminan hacia el pozo. Niños corren descalzos entre las casas. El pozo es el centro social. Allí se conversa, se intercambian noticias. Se comenta lo que ocurre en Séforis. Se habla de impuestos, de soldados, de rumores. Roma no está en Nazaret físicamente cada día, pero está presente en los tributos, en el miedo, en las historias. Cada familia debe pagar impuestos al imperio y al sistema del templo. Si la cosecha es mala, el hambre no es teoría, es real. Nazaret no es fértil como el valle del Jordán. Aquí el terreno es más áspero. Las terrazas agrícolas requieren esfuerzo constante. El trigo y la cebada dependen de la lluvia. Un año seco puede ser devastador. Jesús sale finalmente al exterior. El aire fresco golpea su rostro. No hay nada extraordinario en su apariencia. Es uno más entre los jóvenes del pueblo. Ayuda a su madre. Carga agua. Limpia herramientas. Aprende. Observa. Nazaret es judía profundamente tradicional. La sinagoga es el centro espiritual. No es un edificio monumental, probablemente una estructura sencilla o incluso una casa adaptada. Allí se leen las escrituras. Allí los hombres discuten la ley. Jesús escucha, memoriza, aprende la Torá, aprende las promesas, aprende sobre el Mesías. Pero mientras escucha las promesas de liberación, Roma sigue gobernando. A media mañana, José se prepara para caminar hacia Séforis. El contraste es brutal. Nazaret es polvo. Séforis es piedra tallada. Nazaret es silencio rural. Séforis tiene teatro, comercio, soldados, influencia griega. Muchos jóvenes de Nazaret sienten esa tensión. Pueden ver la ciudad desde ciertas colinas. Tan cerca, tan diferente. Algunos sienten fascinación. Otros resentimiento. Roma ofrece prosperidad, pero exige sumisión. José no habla mucho, pero sabe que el imperio no es invencible. Solo parece invencible. Jesús camina junto a él. El trayecto revela campos trabajados, viñas pequeñas, agricultores inclinados bajo el sol. El calor comienza a subir. Las sandalias levantan polvo. Séforis aparece en el horizonte como símbolo del poder romano en Galilea. Allí hay soldados armados, arquitectura impresionante, mercados más grandes, influencias paganas. Jesús lo ve la diferencia entre el lujo romano y la humildad de su hogar, ve el contraste entre el poder y la pobreza, y aprende cómo se siente vivir bajo ocupación, aprende cómo el poder puede imponerse, cómo la fuerza puede dominar, cómo el orgullo puede exhibirse en mármol, pero también aprende algo más. Aprende la dignidad del trabajo manual, el valor del esfuerzo silencioso, el peso real de la vida cotidiana. Mientras tanto, en Nazaret, María termina de hornear el pan. El olor se extiende por la casa. Los niños del pueblo juegan con objetos simples, palos, piedras, imaginación. No hay juguetes lujosos. La tarde trae cansancio. Los hombres regresan. Las mujeres organizan la cena. Las conversaciones giran en torno al mismo tema. Impuestos, rumores, esperanza. Porque Israel vive esperando. Esperando liberación. Esperando al Mesías. Esperando justicia. Nazaret puede ser pequeña, pero la esperanza aquí es enorme. Cuando cae la noche, las estrellas cubren el cielo sin contaminación de luz. No hay lámparas públicas,
No hay ruido urbano. Solo silencio. José y María conversan en voz baja. Jesús mira el cielo. Miles de estrellas. Las mismas que Abraham vio. Las mismas promesas. Nazaret duerme. Roma sigue gobernando. El mundo sigue girando. Y nadie imagina que en esta aldea, en esta casa sencilla, en esta rutina aparentemente insignificante, se está formando el mensaje que transformará imperios. Mañana será igual. Y al mismo tiempo, no lo será, porque cada día en Nazaret no solo es supervivencia, es preparación, silenciosa, profunda, invisible. Y el imperio más poderoso del mundo no tiene idea. Nazaret despierta con una tensión que no siempre se ve, pero siempre se siente. Roma no necesita estar físicamente en cada calle para dominar. Domina a través del sistema, del impuesto, del miedo, del ejemplo. En Galilea gobierna Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. No es emperador, no es César, pero responde a Roma, y Roma espera resultados, construcciones, recaudación, control. Séforis continúa creciendo. El teatro avanza. Las calles se pavimentan. La arquitectura imita a la grandeza romana. Pero cada piedra colocada en esa ciudad tiene un costo. Y muchas veces ese costo lo pagan campesinos como los de Nazaret. Un recaudador llega a la zona. No es un soldado con espada. Es peor. Es un cobrador con registros. Las familias saben que no pueden evitarlo. El impuesto al César, el impuesto al templo, el impuesto sobre la cosecha, el tributo indirecto al sistema herodiano. Si una familia no puede pagar, pierde tierras, pierde estabilidad, pierde dignidad. Algunos campesinos terminan trabajando como jornaleros en tierras que antes les pertenecían. La tierra prometida, hipotecada. Jesús escucha conversaciones que no deberían escucharse delante de un niño. Padres preocupados, madres contando grano, susurros sobre deudas. Roma no siempre derrama sangre, a veces solo aprieta lentamente. En la sinagoga se leen las escrituras. Isaías, Miqueas, Daniel, promesas de un reino eterno, de un libertador, de un ungido. Los hombres debaten. ¿Cuándo vendrá? ¿Será guerrero? ¿Será rey? ¿Expulsará a Roma? Algunos creen que sí, otros no saben, pero todos sienten que algo tiene que cambiar, porque el orgullo nacional judío está herido. Israel fue llamado pueblo elegido, y ahora es provincia ocupada. Nazaret no tiene cuartel romano permanente, pero soldados pasan ocasionalmente. El sonido del metal, el brillo de las armaduras, la disciplina fría. No sonríen, no se mezclan, no se disculpan. Su sola presencia recuerda quién manda. Jesús los observa, no con odio, con atención. Ve la fuerza organizada, ve la autoridad impuesta, ve cómo la gente baja la mirada al cruzarse con ellos. Pero también ve otra cosa. Ve que incluso los soldados están lejos de casa, lejos de Roma, lejos de sus familias. El poder tiene grietas. Galilea no es Jerusalén. Jerusalén es religiosa. Galilea es más rural, más expuesta a influencias extranjeras. Séforis tiene influencia griega, teatro, arte, idiomas mezclados. Nazaret, en cambio, se aferra a su identidad judía. Es conservadora, es resistente. No quieren parecerse a Roma, no quieren parecerse a los griegos. Quieren ser Israel. Por eso, el desprecio hacia Nazaret también tiene raíz cultural. Es rural, es simple, es rígida en tradición. No impresiona a nadie, pero esa rigidez protege identidad. En las noches, algunos hombres hablan en secreto sobre los celotes, movimientos radicales, resistencia armada. No todos están de acuerdo. Algunos temen represalias. Otros desean revolución. La tensión crece en el ambiente político de Judea y Galilea. Roma permite religión, pero no permite rebelión. La historia reciente aún pesa. Décadas antes hubo levantamientos. Hubo cruces alineadas en caminos.
Hubo sangre. Las crucifixiones no eran raras, eran advertencias públicas. Jesús ha visto hombres colgados en maderos romanos. El mensaje es claro: Roma no pierde. Nazaret sabe que desafiar al imperio es suicidio, pero también sabe que las Escrituras prometen algo más grande que Roma. Esa dualidad crea presión, una presión invisible, un choque entre esperanza y miedo. Mientras tanto, la vida continúa. Jesús crece. Su cuerpo se fortalece con trabajo manual. Sus manos aprenden precisión, medición, resistencia. No vive en palacio, vive en esfuerzo. Y cada historia que escucha en la sinagoga alimenta una pregunta profunda. ¿Qué significa realmente el reino de Dios? ¿Es un reino como Roma? ¿Con espadas? ¿Con soldados? ¿Con impuestos? ¿O es algo distinto? Nazaret no es rica en bienes, pero es rica en memoria. Las historias de Moisés, de David, de los profetas. Cada Pascua recuerda liberación, liberación de Egipto. Pero ahora, ¿quién liberará de Roma? La expectativa mesiánica se intensifica con los años. Muchos creen que el Mesías será político, militar, nacionalista. Jesús escucha todo eso, pero guarda silencio. 30 años de silencio. 30 años sin proclamarse, sin discursos, sin señales públicas. Eso es lo más desconcertante. Si realmente hay un propósito, ¿por qué esperar? Roma no espera. Roma actúa, construye, imprime su imagen en monedas. Declara divino al emperador. Augusto es llamado Hijo de Dios en inscripciones imperiales. El lenguaje del poder es religioso. Roma no solo domina con ejército, domina con narrativa. Y en ese contexto crece el verdadero hijo. Sin propaganda, sin ejército, sin reconocimiento. En Nazaret, los días parecen repetirse. Trabajo, oración, comida sencilla, conversaciones discretas. Pero debajo de la rutina se está formando una visión distinta del poder. No basada en imponer, sino en servir. No basada en dominar, sino en transformar. Cada injusticia vista, cada impuesto pagado, cada soldado observado, cada campesino agotado, todo se almacena, todo se comprende. Jesús no crece aislado del sufrimiento, crece dentro de él. Sabe lo que significa escasez, sabe lo que significa esperar lluvia, sabe lo que significa depender del trabajo diario para comer, sabe lo que significa que otros gobiernen tu tierra. Nazaret puede parecer insignificante, pero es una escuela de humanidad real. En el año 1 de EC, el imperio dominaba desde Britania hasta el norte de África. Más de 60 millones de personas vivían bajo su autoridad. Sus legiones marchaban con disciplina perfecta. Sus carreteras atravesaban continentes. Su moneda circulaba en cada mercado importante. El César era llamado Señor. Y mientras Roma proclamaba su eternidad, Nazaret permanecía invisible. Una aldea de no más de 400 personas, sin murallas, sin ejército, sin poder político. Allí creció Jesús. 30 años sin milagros públicos, sin sermones en montes, sin multitudes siguiéndolo. 30 años de polvo, de madera, de piedra, de oraciones en voz baja, de impuestos pagados, de injusticias observadas, de silencio. Ese silencio es lo que Roma nunca entendió, porque Roma medía poder en ejércitos. Dios lo estaba midiendo en obediencia. Roma medía grandeza en mármol. Dios la estaba formando en humildad. Roma levantaba templos al César. Nazaret levantaba carácter. Cada jornada bajo el sol, cada conversación en la sinagoga, cada historia de los profetas, cada suspiro de una madre cansada, cada jornal insuficiente, cada soldado romano cruzando el camino. Todo fue parte del proceso. Nada fue accidental. Cuando Jesús habló de sembradores, había visto sembradores. Cuando habló de viñadores, había visto viñadores. Cuando habló de deudas, había escuchado discusiones por impuestos.
Cuando habló de yugo, sabía exactamente lo que pesaba sobre su pueblo. Su mensaje no nació en palacio, nació en experiencia. Roma no sabía que su propio sistema de caminos ayudaría a expandir ese mensaje. No sabía que el idioma griego que dominaba la región facilitaría su difusión. No sabía que las sinagogas dispersas por el imperio serían puntos de inicio. Roma creyó que estaba consolidando su poder, pero estaba preparando el escenario. Nazaret parecía pequeña, pero desde allí surgió una idea que ningún ejército pudo crucificar. En el año 1, nadie en Roma habría apostado por una aldea galilea. Nadie en el Senado habría considerado peligro a un artesano judío. Nadie en los palacios habría imaginado que 3 siglos después, el imperio que se proclamaba eterno caería y el nombre de Jesús seguiría pronunciándose. Roma cayó. Sus templos se derrumbaron. Sus emperadores fueron olvidados. Sus estatuas perdieron significado. Pero el mensaje que comenzó en el silencio de Nazaret sigue vivo. Eso es lo que hace este lugar tan impactante. No fue escenario de grandes batallas. Fue escenario de formación. No fue centro político. Fue centro de preparación. Antes de caminar sobre el agua, aprendió a caminar por senderos polvorientos. Antes de multiplicar pan, aprendió lo que era ganarlo con esfuerzo. Antes de hablar de reino, vivió bajo uno que oprimía. Y cuando finalmente habló, no habló como Roma, habló con autoridad distinta. Una autoridad que no necesitaba espada, que no necesitaba mármol, que no necesitaba propaganda. Nazaret nos recuerda algo profundo. Dios no necesita escenarios impresionantes para comenzar algo eterno. Puede comenzar en silencio, en anonimato, en lo que el mundo desprecia. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? La pregunta quedó registrada para siempre. La respuesta cambió la historia. Hoy millones pronuncian su nombre. Millones siguen sus enseñanzas. Millones encuentran esperanza en lo que comenzó en esa colina olvidada. Roma construyó imperios visibles. Nazaret formó algo invisible, pero indestructible. Y tal vez esa es la lección más poderosa de todas. Lo que parece pequeño puede estar cargando eternidad. Lo que parece insignificante, puede estar siendo preparado para algo que el mundo no entiende. Porque antes de que el mundo lo conociera, Nazaret lo formó. Y el silencio fue el comienzo.